organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el libro Segunda de Reyes, desde el capítulo 8 en adelante. La tsunamita recupera su terreno. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo le había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde pueda, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y su tierra. En esos momentos el rey estaba hablando con Gehazi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Gehazi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Gehazi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Hazael, rey de Siria. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargada de 40 camellos. Cuando llegó, se sentó ante él y le dijo: Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar en su enfermedad. Eliseo respondió: ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todo modo vas a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarle mucho daño a los israelitas, respondió. Va a incendiar su fortaleza y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazará a los niños y le abrirá el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó: ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró: el Señor me ha revelado que va a ser rey de Siria.
Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió: me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y, empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Joram, rey de Judá. En el 5.º año del reinado de Joram, rey de Acab, hijo de Acab, rey de Israel, y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Joram, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 8 años. Joram hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y su descendiente. En tiempo de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron sus propios reyes. Por lo tanto, Joram marchó sobre Zair con todos sus coros de combate. Los edomitas cercaron a Joram y los capitanes de los carros, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Después, entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Joram y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con su antepasado en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Reinado de Ocosías, rey de Judá. En el año 12º de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Joram, se ascendió al trono de Judá. Tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Joram, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle guerra a Hazael, rey de Siria, pero en la batalla los sirios hirieron a Joram. Por eso el rey Joram tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en Ramot. Cuando luchó contra Hazael, rey de Siria, como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Un día el profeta Eliseo
llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Tomó este frasco de aceite y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegue, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramón de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirá a la familia de Acab, tu servidor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos, los profetas, castigado por Jezabel. Vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Palplinas, replicaron. Dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡viva el rey Jehú! Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Sucedió que Joram, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramón de Galaad contra Hazael, rey de Siria, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú le dijo a sus partidarios: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe.
Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Joram, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: «Se acerca unas tropas». Enseguida Joram ordenó: «Llama a un jinete y mándalo al encuentro de la tropa para preguntarle si viene en son de paz». El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: «El rey quiere saber si viene en son de paz». «¿Y a ti qué te importa?», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». Entonces el centinela anunció: «El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar». Por tanto el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y replicó: «El rey quiere saber si viene en son de paz». «Eso a ti no te importa», replicó Jehú. «Ponte allí detrás». El centinela informó de nuevo: «Ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco». «Enganchen el carro», exclamó Joram. Así lo hicieron, y enseguida Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el jezreelita. Cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: «Jehú, ¿viene en son de paz?». «¿Cómo puede haber paz mientras hay tanta idolatrías y hechicería en tu madre Jezabel?», replicó Jehú. Joram se dio la vuelta para huir mientras gritaba: «¡Traición, Ocosías!». Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Joram por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Joram se desplomó en el carro y Jehú se ordenó a su ayudante Bidkar: «Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de acá, padre de Joram». Y el Señor pronunció contra él esta sentencia: «Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo». Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno según la palabra que dio a conocer el Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Beth-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: «Mátenlo a él también». Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleán, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a su antepasado Ocosías,
había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿Cómo está Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú le ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle en sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos, así que volvieron para informarle a Jehú y éste contestó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el tibista. Se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Acá tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió carta y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En la carta decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab y con los carros de combates y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más nobles de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú le escribió otra carta en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con la familia más notable de la ciudad, pues ésta los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se la enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que había traído las cabezas de los príncipes.
Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y presentándose ante todo el pueblo confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor, yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan que pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban en la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria, y al llegar a Bet-Esqued de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, le preguntó. Somos parientes de Ocosías, hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlo vivo, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después lo degollaron junto al pozo de Bet-Esqued. Era 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó: si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: ven conmigo para que vea el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal. Con pocas ganas Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor a Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal sin falta ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara la vestidura para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú le dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervo del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificio y holocausto. Ahora bien, Jehú había apostado a una guardia de 80 soldados a la entrada con esta advertencia:
Ustedes me responden por estos hombres, el que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias oficiales: entren y mátenlo, que no escape nadie, y lo mataron a filo de espada y lo echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel, en Dan. El Señor le dijo a Jehú: ha actuado bien, ha hecho lo que me agrada, pues ha llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestra vida, a nuestro entendimiento. Cuando oramos, cuando meditamos, cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde, un corazón arrepentido, cuando tenemos una relación con Jesucristo, antes que todo poder aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibirlo en nuestro corazón, seguirle a Jesucristo, pedir la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos en la presencia de Dios y poder tener momentos de meditación con Él, de tiempo a sola, porque es una alimentación diaria, la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la historia de Segunda de Reyes, que estamos leyendo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, hemos entendido que la adoración a los ídolos no es el camino, porque si no obedecemos las leyes de Dios y no seguimos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, al volcarnos hacia una adoración falsa, al descuidarnos de no ser disciplinado en cumplir las reglas y las normas que Dios quiere y practicar la justicia, podemos perdernos
como se perdieron todos esos reyes, y no solamente ellos, sino también su familia. Este libro, Segunda de Reyes, nos ayuda a entender que debemos ser fieles a Dios porque la promesa de Dios se cumple hasta después. Cuando Acaz se casó con Jezabel, se olvidó de Dios y de cumplir las leyes, y por más que el profeta Elías le anunciaba lo que Dios quería, no lo cumplían. Jezabel mató a los profetas del Señor y construyó en aquel lugar un templo a Baal, un Dios que adoraba, y que Acaz, siendo un conocedor de la descendencia de David, sabía que era prohibido, pero no lo hizo, y Dios juró que toda su descendencia perecería. Y así al final de los tiempos usó a uno y lo ungió de rey para destruir. Temer a Dios es el principio de la sabiduría.